Buenos días, hermanos y amigos de New Bethel Church. Bienvenidos a otro domingo alabando. Les queremos recordar que sigan compartiendo estos videos y los invito a cantar antes del mensaje. Amén. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Tus hijos y a los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te lleve y poder va contigo, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, a tus hijos y los hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene y rodee, va contigo, que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia, a tus hijos, a los hijos de tus hijos, su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, te llene y rodee, va contigo, entre mañana y de noche, en la entrada y salida, en tu llanto, alegría. Él te ama, 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 Él te Buenos días, hermanos, y feliz domingo. Espero que hayan pasado una semana excelente y que mis hermanos y hermanas estén bien en todos sus sentidos. Dios es bueno, así que vamos a ver un poquito más de la bondad de Dios hoy. Hermanos, estamos en una serie que nos habla de ir en contra de la corriente de la cultura cuando nos toca obedecer a Dios y realmente la obediencia a Dios se ha vuelto ilegal. Eso está pasando en nuestro país en algunos aspectos y no es nada nuevo. Es que vamos a ver que eso también pasaba en el Antiguo Testamento. Hoy lo que vamos a hacer es que vamos a ver la historia de 3 jóvenes hebreos que se atrevieron a desobedecer al mero, nada más para cumplir con su fe y obediencia en el Dios vivo. Así que
Esta historia es la historia de los 3 jóvenes hebreos que habían sido llevados al cautiverio por el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor. Ahora, este rey era soberano de todo un imperio que comprendía varias naciones y lenguas y idiomas, muchas cosas. Y lo que él quería hacer, quería establecer una sola religión universal para consolidar su control sobre lo que la cuestión de su imperio, que era un imperio extenso, el más grande en toda la historia hasta esa época. Ahora, es un anticipo de lo que Anticristo va a querer hacer en el futuro cuando esté el mundo en el momento de la tribulación. Querrá establecer una sola religión y él quiere ser el Dios. Así que es un anticipo, pero vemos cómo esos 3 jóvenes pudieron vencer, así como van a poder vencer los fieles de Dios en aquel tiempo. Entonces, vamos a empezar la lectura y quiero decirles que he puesto un título a esto. El título es Una fe incondicional. Nosotros creemos en un Dios de un amor incondicional que nos ama porque nos ama. Él quiere de nosotros una fe incondicional. El amor de Dios no depende de las circunstancias, depende del carácter de Dios. Y la fe incondicional del que sigue a Dios a través de Jesucristo no debe depender tampoco de las circunstancias, sino del carácter de Él que está creyendo en Dios. ¿Quién nos puede dar ese carácter? Solamente Dios. ¿Quién puede formar ese carácter en nosotros? Solamente el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hace? Usando la palabra de Dios y nuestra fe y obediencia en las circunstancias de oposición. Ahí es donde pasa la transformación y la formación de un carácter cristiano de verdad que puede creer sin condiciones. Ahora, lo que pasa es que Nabucodonosor, para establecer su religión universal, hace levantar en una llanura una estatua de oro de 90 pies de alto. Esa estatua iba a ser la imagen que todo el mundo tenía que adorar al sonido de ciertos instrumentos. Una pequeña desviación. La música es muy útil en la adoración y la alabanza, pero se ha pervertido. Es muy útil en las manos de Satanás para desviar a los seres humanos de lo que es el camino hacia Dios. De hecho, Satanás, antes de su caída, era el encargado de la alabanza celestial, así que no es sorpresa, ¿verdad? Pero nosotros, los cristianos, podemos usar la música de una forma tan hermosa para alabar a Dios. Es una herramienta que Dios usa para ayudarnos a acercarnos a Dios en momentos de alabanza y adoración. La desviación ya terminó. Entonces, esto es lo que proclamó uno de los pregoneros de Nabucodonosor. Dice así, es como larguito esto. Dice: si ordeno a ustedes, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el sonido de la corneta, de la flauta, de la cítara, de la lira, del arpa, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y rindan homenaje a la estatua de oro que ha levantado el rey Nabucodonosor. Cualquiera que no se postre y rinda homenaje, en la misma hora será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Es una adoración forzada. No la adoración que Cristo nos menciona en Juan 4, donde dice que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Que tenemos que adorar a Dios en espíritu y en verdad voluntariamente. Esto es totalmente otra cosa. Aquí es por obligación. Si tú no lo haces, no muerte. Ahora, todo el mundo, por miedo que tienen a este mero Nabucodonosor, que figuradamente y simbólicamente es como anticristo en el futuro, lo hacen. Solamente 3 hebreos no lo hacen. Ahora, algunos de los babilonios se llamaban caldeos. Notaron eso. Van y los denuncian con el rey, porque lo que ellos estaban haciendo en obediencia a Dios fue ilegal
de acuerdo con la cultura en la cual vivían. Interesante, ¿no? Interesante. Hay veces cuando la desobediencia civil se requiere. Si nos piden hacer algo que Dios dice que no, ¿a quién vamos a obedecer? Entonces, los denuncian con el rey airado los manda llamar y dice así: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que ustedes no rinden culto a mi Dios, ni dan homenaje a la estatua de oro que he levantado. Entonces les da una oportunidad de hacer eso, porque si no le rinden homenaje, en la misma hora serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Airado, enojado, medio loquito este rey, ¿no? Entonces les da otra oportunidad y una amenaza y un reto. Pero ¿a quién está retando realmente? Está retando a Dios cuando dice: ¿y cuál Dios los va a liberar de mis manos de poder? Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos entrene. Cuando estamos enfrentando la oposición a nuestra fe, hay dos niveles de entendimiento. Las personas que se nos oponen cuando nosotros estamos obedeciendo a Dios, y también Satanás, que está usando a estas personas como títeres para dañarnos a nosotros y así difamar a Dios. Y Dios, que está con nosotros para que resistamos y salgamos victoriosamente. Así que realmente lo que estamos viendo aquí es un reto espiritual de Satanás a través de Nabucodonosor ante el Dios del cielo que está con los tres jóvenes hebreos. Entonces, ¿qué pasa en la historia? Bueno, contestan los tres jóvenes y dicen así: aquí es donde vemos la fe incondicional de ellos, en un Dios de un amor incondicional. Dice así: oh Nabucodonosor, no necesitamos nosotros responderte sobre esto. Si es así, nuestro Dios, a quien rendimos culto, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos liberará. Y si no, que sea de tu conocimiento, oh rey, que no hemos de rendir culto a Dios, ni tampoco hemos de dar homenaje a la estatua que has levantado. Una fe incondicional. Van a seguir obedeciendo a Dios en el primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Van a seguir creyendo en este Dios de un amor incondicional, y esa fe incondicional va a producir obediencia sin consideración a las consecuencias. La fe de ellos que produce la obediencia es una fe incondicional que no depende de las circunstancias, que produce una obediencia incondicional que no depende de las circunstancias. Van a obedecer a Dios. Entonces los echan al horno. Y en ese momento el rey, alarmado, dice esto. Dice: entonces el rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló a sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a 3 hombres atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es cierto, oh rey. Él respondió: y aquí yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego y no sufren ningún daño. El aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Obviamente sabemos de otros estudios que este cuarto hombre no fue ningún ángel, fue Cristo antes de la encarnación. El mismo Cristo que se iba a presentar después en el foso de los leones en el episodio de Daniel, cuando él también tuvo una fe incondicional que produjo una obediencia incondicional que llevó a consecuencias malas. Pero Dios estuvo con él también. Ahora, cuando nosotros tenemos una fe incondicional en Dios, que produce una obediencia incondicional en el nombre de Dios, va a haber resistencia, porque ya constituimos en ese momento peligro para el reino de las tinieblas, porque eso es una forma de dar un testimonio poderosísimo a los que andan en las tinieblas, y algunos de ellos saldrán de las tinieblas y pasarán a la luz en Jesucristo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nabucodonosor responde, dice así:
Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y llamó diciendo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de medio del fuego. Dice ahora repentinamente: el Dios Altísimo. Allí en ese momento quedó convencido este rey pagano que se creía el mero de todo el mundo. Él se dio cuenta que hay un solo Dios, que es el Dios de estos tres hebreos. Allí mismo es donde Dios, a través del testimonio de estos tres, logró convencer a Nabucodonosor de la realidad de un solo Dios. Más adelante en el libro de Daniel, no aquí, no en esta parte, vemos que el rey Nabucodonosor después tuvo un encuentro personal con Dios, a través del testimonio de otro siervo del Señor que tenía una fe incondicional, que produjo una obediencia incondicional, en un Dios de un amor incondicional. Entonces, ¿qué pasa aquí? Nabucodonosor exclamó diciendo: bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y desobedecieron el mandato del rey, pues prefirieron entregar sus cuerpos antes que rendir culto o dar homenaje a cualquier dios aparte de su Dios. Luego de mi parte está la orden de que en todo pueblo, nación o lengua, el que hable mal contra el Dios de Sadrach, de Mesach y de Abednego sea descuartizado, su casa sea convertida en ruinas, porque no hay otro Dios que pueda liberar así como Él. ¿Qué ha logrado Dios a través de esta fe y obediencia incondicionales de estos tres siervos del Señor? Que el rey que quería establecer una sola religión bajo un solo Dios pagano llegara a proclamar al Dios del cielo, el Dios de verdad, y que todo el pueblo tenía que rendirle homenaje a Él. ¡Qué maravilloso! Dios cambió todo. Y el catalizador, la fe incondicional de estos tres jóvenes que salieron del horno de fuego sin olor a humo, sin nada. Dios los protegió completamente. Y si Dios no los hubiera rescatado, si Cristo no los hubiera rescatado, el testimonio habría sido tan fuerte como el testimonio que dieron siendo salvos. Hay un dicho que dice, es verdad, que la iglesia se ha edificado sobre la sangre de los mártires. No hay testimonio más fuerte que cristiano con una fe incondicional en Dios que produce una obediencia incondicional en un Dios de un amor incondicional que se muere por motivo de su fe. Los mártires forman en cierto sentido el fundamento de la iglesia. Hermanos, lo que necesitamos en la época que estamos viviendo es que nosotros tengamos una fe incondicional en Dios. Una fe no dominada por el temor. Ahora, la fe obra por el amor, que es otro estudio para otro día. Pero el amor es la base de todo realmente, y la fe es nuestra respuesta a ese amor. La fe obra por el amor. El amor perfecto echa fuera todo temor. Mientras más nos inundemos en el amor del Señor, más ese amor nos llena y aleja de nosotros todo temor, porque el temor es lo que nos hace no obedecer, no creer. Así que entreguémonos por completo al Señor, inundémonos en el amor del Señor, dejemos que el Señor nos llene de su amor. Entonces ese amor incondicional produce cada vez más una fe incondicional en nosotros. Y a través de nuestro testimonio, Dios puede cambiar este mundo. Hermanos, ánimo. Dios nos ama. Marisa, gracias por la canción al comienzo. Se me olvidó decirte eso. Gracias a mi Señor que todos nosotros estamos bien, que Dios está con nosotros, que no dejemos de creer en Dios, que permitamos que Dios produzca en nosotros
una fe incondicional, porque tenemos un Dios que nos ama incondicionalmente. Oremos. Padre, te doy las gracias, Señor, que tú eres tan bueno. Ayúdanos, Señor, a ver esta historia no como una historia de años antes, Señor, sino algo que tú uses para animarnos a dejar que tu amor produzca en nosotros esa fe incondicional que produce una obediencia incondicional a través de la cual tú puedes cambiar este mundo. Y gracias, Jesucristo, que siempre estás con nosotros, Dices en alguna parte que en este mundo tendremos tribulaciones, pero tú has vencido este mundo. Dices en otra parte que siempre estarás con nosotros hasta el final de las edades. Y Pablo dice en otra parte, yo no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído, y estoy seguro que eres poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Depositamos nuestra fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga siempre, hermanos. Los queremos mucho. Bendiciones.